Muy buenos días, pues a nombre de la doctora Patricia Galeana, fundadora del Museo de la Mujer, el día de hoy, martes 25 de julio, les doy la cordial bienvenida en este ciclo de conferencias, Nuestra Tercera Raíz, Mujeres Afrodescendientes, su historia, cultura y feminismo. Y este ciclo de conferencias es realizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. En esta ocasión tenemos a la doctora Mónica Inés Cejas, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y va a impartir la conferencia Genealogía de Devenires Feministas en África. Pues es un gusto estar con ustedes. Celebramos con mucho gusto el que la doctora Patricia Galeana haya fundado este gran museo que es único en América Latina. Entonces, pues conmemorando el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, tenemos a la doctora Mónica Inés Cejas, que es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Ella es doctora en estudios internacionales y culturales por la Universidad de Suda, Tokio, Japón. Ella tiene una maestría en estudios de Asia y África por el Colegio de México y es licenciada en historia por la Universidad Nacional de Luján en Argentina. Ella también fue coordinadora de la maestría en estudios de la mujer durante 2011-2013. Ella ha sido jefa del área de investigación Mujer, Identidad y Poder durante 2017-2019 y coordinadora del doctorado en estudios feministas de la Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es muy importante mencionar que entre sus líneas de investigación se encuentra género, nación y ciudadanía, feminismo, cultura y política desde el sur global, racismo y otras formas de otredad, movimientos de mujeres y políticas de género en Sudáfrica, políticas de la memoria y género. Ella ha coordinado, entre otros, Leer y Pensar el Racismo, publicado en la Universidad de Guadalajara en 2004. Tiene otro trabajo que es Igualdad de Género y Participación Política, Chile, China, Egipto, Liberia, México y Sudáfrica, también publicado por el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex, con Analau Jaiben. Jaiben tiene Mujeres y Ciudadanía en México, estudios de caso, este está publicado por Itaca y la UAM, y en la encrucijada de género y ciudadanía, sujetos políticos, derechos, gobierno, nación y acción política, también es otra publicación de la misma universidad. Tiene otra, Mujeres frente a las paradojas de la ciudadanía, igual, pero por la editorial Terracota. Y el otro tiene Feminismo, Cultura y Política, Prácticas Irreverentes, también de la UAM Xochimilco, publicado por Itaca. Y después tiene otro, Feminismo, Cultura y Política, el contexto como acertijo, también una publicación en el 2020 con Liliana López Levy y Angélica Rosas Huerta. Tiene Logros, Retos y Contradicciones de la 4T publicado por Editores UAM Xochimilco 2020, y con Karina Ochoa Muñoz tiene Perspectivas Feministas de la Interseccionalidad, publicado por Logos Editores de la UAM, y la UAM, y con Alejandra Galindo Marínez, Mujeres desde el Sur, Poéticas del Encuentro con Asia y África, también con Itaca, y ella es la fundadora de la Red Internacional de Estudios Feminismos, Cultura y Poder. Pues, como ven, tenemos a una especialista, más allá de estudios africanos, es una feminista consagrada que tiene muchísimas publicaciones y de la cual pues tenemos muchas lecciones que aprender. Entonces, pues, querida Mónica, te paso el micrófono para que nos platiques sobre de una manera pues para nuestro público, un tema tan importante como es este ciclo de conferencias que es nuestra tercera raíz sobre las mujeres afrodescendientes, que es un tema que pues
que era un tabú hablar de esto. Es impresionante el racismo que existe desde que llegan los africanos y las africanas como esclavos y cómo se van entrelazando con la historia de México hasta tener, gente tan importante de nuestra historia, ¿verdad? Como pues parte de nuestra independencia está José María Morelos y también Vicente Guerrero tiempo después. Pero definitivamente la forma en que se insertan el esclavismo dentro de nuestra cultura, yo diría que tenemos que seguir reflexionando, tenemos que aprender mucho y para eso es un gusto oírte y bienvenida a nombre de la doctora Patricia Galeana y del Museo de la Mujer. Adelante, Mónica. Buenas tardes a todas, todos y todes. Yo estoy muy encantada y además muy honrada con esta invitación del Museo de la Mujer. Siempre es un placer colaborar con las actividades que se realizan en este museo, que es de todas. Agradezco muchísimo este privilegio de tener a Alicia como moderadora, pero con quien vamos a hacer un diálogo, porque Alicia también es una reconocida promotora de los estudios de Asia y África en México, entonces ahí vamos a tener seguramente muchos temas, Alicia, para que pueda transformarse esta invitación en un diálogo, y ojalá sea con todos, todas, todos los que nos acompañan hoy. Hoy es un día muy especial, estamos muy felices, todas estamos de fiesta. Es un día de fiesta, pero a su vez es un día de reivindicación de derechos, de presencias, de activismos, movimientos, diversas formas de presencia de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y también de la diáspora. Es un día consagrado a nivel internacional que tenemos desde 1992, ya bastante tiempo, y que es un día, repito, ¿no?, para reivindicar esa presencia en nuestra historia, en nuestra cotidianidad, en nuestras luchas, en nuestro pensamiento, ¿no? Hoy, en esta invitación en particular, a mí me gustaría hablarles de estos, de usar el concepto de genealogía como una clave para generar un diálogo con Alicia y también con ustedes. Y es un concepto que el pensamiento feminista nos trae a colación. No quiere decir que en otros pensamientos no lo haya, ¿no? Enseguida nos viene a la cabeza Foucault, ¿no?, al hablar de genealogía, pero aquí usada en clave feminista, lo que nos permite esa genealogía es escribir otras posibles historias, y para quienes estamos en los sures globales, esa posibilidad de escribir otras historias significa situarnos de otra manera en una historia que en general ha sido eurocéntrica, europeizante, muy situada desde los nortes. Entonces, ¿qué significaría esas historias si las hablamos en una clave nuestra, ¿no? ¿Qué sería esa clave nuestra? Y entonces viene esta idea de las genealogías y sobre todo hablar de la genealogía de un devenir, ¿no? El devenir, que es un proceso de transformación, de cambio, pero de los feminismos, ¿no? De las feministas, acá puse devenires feministas en África, pero esos devenires feministas en África, yo quisiera comenzar a hablar de los mismos, situándome yo misma, o sea, cómo yo entro en diálogo con esos devenires y se transforma esos devenires en mi propio devenir. Y obviamente eso tiene que ver mucho con quién yo soy mexicana, con este acento, también la sabemos, nací en Argentina, y es en Argentina donde tuve mi formación en historia, y tuve la particular posibilidad, a fines de la dictadura en Argentina, ya había terminado la dictadura, estábamos en la transición democrática, de hacer una investigación sobre África, pero rescatando lo poco que teníamos, que había quedado después de todo lo que implicó el periodo duro de la dictadura, ¿no?, y su persecución de todo lo que tuviera que ver con izquierda, con reclamos, con un posicionamiento, digamos, anticolonial, antiimperialista, etcétera, etcétera, ¿no? En esas épocas, estoy hablando de los años 80, sobre todo, fines de los 70, 80, ¿no? Entonces, es un poco la formación de historia, viene desde ahí, y la pregunta es,
fuerte para empezar este diálogo y esta genealogía es si podemos pensar y escribir desde el sur sobre el sur. Porque generalmente el conocimiento del sur, cuando hablo del sur, hablo de un sur de una manera, no me refiero solamente al sur geográfico, porque el sur también está en el norte, me refiero a un sur en el sentido de relaciones de poder geopolíticas, ¿no? Y lo digo porque generalmente el conocimiento, y eso también es mucho de la herencia eurocéntrica que tenemos, necesitamos muchas veces que nuestro propio saber sea reconocido por el norte para ser saber, ¿no? Para ser o saber o conocimiento, ¿no? Para ser reconocido como tal. Y eso muchas veces frena, muchas veces no, generalmente frena, imposibilita, tergiversa el conocimiento que podríamos tener de sur a sur, en nuestros propios códigos, en nuestras propias lenguas. Es como que esa, que tiene que ver además con todos procesos colonizantes, y los digo en plural porque son variados, y de diversos siglos, de diversas épocas, pero que son acumulativos, que cómo nos han afectado, de modo que esos diálogos son difíciles, son muy complejos. Y entonces hay esa creencia de que cuando estudiamos del sur sobre el sur, me pasó en el Colegio de México, ¿no? Había esa cuestión y había una fe, yo diría que era más que nada una fe, de que sí, de que desde América Latina podríamos escribir con un pensamiento propio, podríamos reflexionar sobre, bueno, en mi caso era África, pero el centro de estudio era de Asia y África, ¿no? Sobre China, Japón, Medio Oriente, si podíamos reflexionar India y producir un conocimiento nuestro propio, ¿no? Cuando yo llego a estudiar al Colegio de México en los años 90, había todo ese tipo de discusiones. También la década de los 90 es una década bastante movida, ¿no? En el sentido que también es el florecimiento de los estudios de género. Me acuerdo que en el colegio yo no estaba en ese centro, no era un centro, además era el PM, el programa de estudios de género, de estudios de la mujer, perdón, PM. Yo estaba en el Centro de Estudios de Asia y África, pero estaba todo esto lo que estaba pasando con el uso de la categoría género, pero por otro lado, en nuestros estudios, los de Asia y África, había muy fuerte, y esto Alicia no me dejará mentir, un impulso muy fuerte y un convencimiento de que se podía producir un conocimiento. En esa época el tema del Estado, por ejemplo, era un tema muy fuerte, Estado y sociedad. Se podía producir un conocimiento que entrase en diálogo. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo procesos que podríamos decir paralelos en esos sures, ¿no? Y cuando me refiero a eso, bueno, todas las dinámicas que tienen que ver con la llegada del neoliberalismo, todo lo que había pasado con el estado de bienestar, las migraciones, había varios factores para que hubiese esa posibilidad, y había una fe, yo digo que era como una fe de que sí se podía, que todo ese conocimiento que venía del norte, en otras lenguas, sobre todo en inglés o en francés, depende también de con qué digamos, zona de influencia colonizante se tratase, no solamente esos conocimientos, sino que podíamos hacer un esfuerzo por directamente empezar a vincularnos. En el caso del Colegio de México, los quienes estudiábamos sobre África aprendíamos Swahili, como se aprende ahora, como una de las lenguas vehículo de todo el África Oriental. Creo que ahora hay posibilidad, porque está la profesora Emily Riley, también de utilizar el Wolof. Pero claro, en realidad en África hay muchas más lenguas, pero bueno, había ese serio convencimiento de que era la lengua, junto con el aprendizaje de la historia, era fundamental para poder generar esos diálogos. Pero además había la idea de que eso era importante, ¿no? Que era fundamental, que más allá de que en esa época que solo teníamos estudios de maestría, no teníamos todavía doctorados, podríamos seguir después los estudios de posgrado en el norte, no olvidáramos eso, la importancia que era situarnos y generar un conocimiento propio, ¿no? Y en todo caso usar categorías que venían del norte, ciertos conceptos, pero siempre contextualizándolos, tomando una postura desde lo que era, ¿qué sería el sur, ¿no?
Después de eso, mi formación siguió en Japón, y ahí yo me encuentro con estudios internacionales y culturales, donde se llamaban así en la universidad donde estudié. Ahí el profesor, quisiera nombrar en particular la formación que recibí el profesor Mitsuo Ogura, un profesor japonés especialista en Zambia, pero que venía él, sociólogo, de una crítica muy fuerte al pensamiento desarrollista, pero que venía además de una idea de que lo internacional solo es comprensible en la dinámica local, regional, global, pero además en una dinámica donde coincidía mucho con el planteo del Colegio de México, de que era posible un conocimiento desde los propios pueblos, y donde se nos impulsaba mucho a leer, comentar, ponernos en contacto directo con los lugares, las regiones, las temáticas que eran de nuestro interés, sin olvidar tampoco de dónde veníamos y quiénes éramos. Todo esto era antes de que yo entrara en contacto o que me reconociera como feminista, como tal. En el Colegio de México conocí el concepto de género, ¿no? Que estaba muy, en esos años, repito, en los 90, estaba en ebullición, ¿no? Floreciendo. Y la doctora Flora Botton Beja, que en ese momento era la coordinadora del Centro de Estudios de Asia y África, me impulsó muchísimo. Pude escribir una tesis de maestría usando el concepto, que me sirvió mucho, pero para mí era una categoría. Nunca lo asocié con el movimiento feminista, nunca lo asocié con luchas de mujeres. O sea, era una categoría como clase, por ejemplo, que me ayudaba a hacer una investigación histórica, sobre todo porque en esa época no teníamos recursos para ir a la región y hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces eso ocurrió. En Japón, en la Universidad de Sudán, en estudios internacionales, ahí entré en contacto con género, pero en relación con otras categorías como etnicidad, por ejemplo, con el tema de nación, con el tema de también ciudadanía, todos conceptos que, aunque eran occidentales, resituándolos y tratar de pensarlos desde los sures, me interpelaban porque también tenían que ver con mi propia identidad, de quién era yo, ¿no? Quién era Mónica, y por qué tenía interés en estos temas, ¿no? De dónde venían y por qué. Y ahí el interés, bueno, también estando en Japón hay la posibilidad, porque si hay más recursos, de poder ir a África. Y aquí viene y para mí yo le llamo el instante radical. Eso lo tomo prestado un poquito de Mujeres Públicas, que es un grupo activista de mujeres que hacen activismo callejero, argentino. Lo tomo de ellas, y definiendo momentos en nuestra genealogía, en nuestros andares, que marcan un cambio radical, ¿no? Y eso tiene que ver, en mi caso, con el encuentro que tengo cuando tengo que definir mi tema de investigación de doctorado, que va a ser sobre los años 50 en Sudáfrica, sobre el movimiento de las mujeres contra el apartheid, como un régimen de segregación racista extremo, como todos sabemos, todas sabemos. Y defino que ese va a ser mi tema de investigación porque me habían llamado la atención la manera en que en esa época, estoy hablando finales de los 90, se venía trabajando el tema. Había como una especie de dicotomía, si había sido un movimiento feminista o simplemente había sido un movimiento social anti-apartheid, ¿no? Había como esa disputa, y ponerlo de un lado o del otro no dejaba ver la riqueza de lo que estaba en el medio, ¿no? A mi entender, ¿no? Y entonces hay la posibilidad de viajar y me encuentro en un archivo con una serie de cartas, y esas cartas, que son cartas de las mujeres que habían sido activas en ese movimiento, un movimiento que quiero señalar en una época que era prohibido para mujeres de distintos grupos raciales, que obviamente son creados, ¿no? Establecidos como tal. No, estaba prohibido que marchasen o que se integrasen en actividades juntas. O sea, todo lo que fuera multirracial estaba prohibido. Estas mujeres lo concretan, algo que los hombres no pudieron hacer. Sí colaboraban, pero no lo hacían de manera en la misma organización. Ellas consiguieron tener una federación donde además
eligieron como presidenta una mujer negra y su secretaria era una mujer blanca, ¿no? Era parte también de hacer, era parte de su movimiento y su convencimiento. Y esas cartas me empezaron a hablar de un activismo que no se dice feminista, eran luchas de las mujeres, un activismo que tiene que ver con la vida cotidiana, eso que llamamos lo personal, que es político, o eso que llamamos lo privado, llevado a lo público, que estaba muy fuerte en la historia. Y creo que yo me hice feminista leyendo esas cartas. O sea, ahí entendí, y me llevó mucho a mi vida de chiquita en Argentina, porque yo vengo de una familia de clase obrera, me llevó mucho a entender un poco de esos años también, y entendí por qué esa obsesión con estudiar, sobre todo entender el apartheid, entender la segregación, la discriminación, entender la violencia que se vive en un régimen que se parecía por lo duro, por lo, digamos, lo controlador de las libertades de todo tipo, a la dictadura que yo había vivido, ¿no? En Argentina. Entonces ahí hay como por eso digo que es un instante radical, ¿no? Encontrarme con esas cartas y ver en esas mujeres que no se dicen feministas en los años 50, cómo construyen un movimiento que sin duda, aplicando todo el conocimiento que tenemos ahora, podemos decir que sí se trata de un movimiento feminista, ¿no? Sin duda, dentro del mismo movimiento contra el apartheid, pero reivindicando, para dar un ejemplo, ellas insisten en que el documento fundante de cómo sería la Carta de la Libertad, de cómo sería una sociedad sudafricana sin apartheid, incluya derechos que hoy interpretamos como de las mujeres o sociales o de los niños, ¿no? Cuestiones de la vida cotidiana que tienen que estar, que después van a estar en la Constitución sudafricana, sin duda, ¿no? Porque eso lo van a seguir manteniendo. Y tiene que ver con sus experiencias. Entonces ahí viene también el tema de las experiencias, de producir conocimiento a través de las experiencias, una serie de elementos que después va a haber otro momento, cuando yo vaya en mi formación estudiando, utilizando más epistemologías feministas, voy a tener con qué ponerle un nombre, ¿no? Pero sin olvidar el contexto del cual viene la voz de las mujeres, o lo que quiero analizar es sobre África, ¿no? Otro instante radical, en mi caso, va a ser una visita que yo hago a Eswatini, que es el nombre que tiene el país, un país muy chiquitito, que se llamaba antes Suazilandia, que está ubicado, parece como que está dentro del territorio de Sudáfrica, es un país muy chiquitito, y ahí voy justo antes de la pandemia, en 2019, y paso 10 días con Patricia McFadden, que ella se define como una feminista negra radical, africana radical. Y ahí hay que entender qué significa feminismo radical en África, porque no es lo mismo que, bueno, feminismo radical, para empezar, es muy diverso y siempre hay que contextualizarlo, ¿no? Para Patricia McFadden, su feminismo radical tiene que ver con ir hasta la raíz, y en el caso de África, ir hasta la raíz es analizar todas las dinámicas imperiales, de dominación imperial. Ir hasta la raíz es entender que lo imperial tiene que ver con el patriarcado. Ir hasta la raíz es entender qué significaron los nacionalistas post-independencia, en ese sentido, las limitaciones que tienen. Entonces, cómo sería un movimiento de las mujeres para construir una sociedad otra, ¿no? Diferente. Entonces, lo de radical tiene que ir más bien con un hacer, ¿no? Con ir siempre a la raíz de la cuestión de lo que estamos analizando, ¿no? Y durante esos días con Patricia fue muy interesante, porque es una mujer que está como una mujer de formación originalmente marxista, está feminista marxista, ¿no? Está muy convencida que una de las cosas que nos provocó el sistema capitalista es haber perdido todo el conocimiento para producir nuestra propia vida, ¿no? Para poder generar todo lo necesario para nuestra propia vida. Entonces, un desafío de ella, donde la visité, ella tiene ahí digamos, una extensión de tierra, que está el país es un país que es como de colinas, ¿no?
Entonces en la parte de arriba de la colina tiene su casa, ella vive sola, es una mujer de unos 70 y algo de años, vienen a visitarla vecinas y le ayudan eventualmente con lo que hace, y ella todas las mañanas se levanta, va y trabaja en su campo, y ella produce todo lo que come. Lo único que ella es vegetariana, porque además es parte de su ideología, de su pensamiento como feminista, diríamos ahora antiespecista, y entonces lo único que compra, que la acompañaba a las compras, era su leche de soya, pero el resto todo. Ella produce su azúcar, produce sus frutas, produce sus cereales, todo lo que ella consume lo produce. Y en las tardes, porque a veces, bueno, me dice, a veces termino un poco cansada, escribe. Ya está jubilada, ya fue profesora en varias universidades, no solo en África, en Estados Unidos, en Inglaterra. Ya está jubilada, entonces en las tardes escribe, y mucho de lo que escribe, bueno, después lo conocemos que se publica. Y yo había ido conocía su pensamiento, y me preocupaba que teníamos tan poco en castellano, ¿no? Como pasa mucho, y eso tiene que ver con los diálogos desde el sur. Tenemos en castellano solo lo que el norte nos dice que vale la pena que se traduzca, ¿no? Y porque no nos conocemos mucho entre nosotras, ¿no? Ahí tenemos solo compañeras que sí han creado espacios para esos encuentros, sur-sur, sin mediar con el norte. Tenemos siempre el reto de que no tenemos los recursos como el norte tiene, que también nos afecta, no tenemos digamos, el poder de las editoriales también para decidirlo. Entonces siempre me llamaba la atención cómo su pensamiento no estaba muy traducido en castellano. Iba un poco a hablar con ella de si había la posibilidad. Y una cosa que me dijo, me dice, ¿sabes qué? Primero de todo, si yo publico donde sea, ¿voy a perder el derecho sobre lo que escribí? Bueno, le digo, se firma así una carta por la traducción. Ah, no, no, si a mí no me interesa, porque primero de todo yo escribo para mí. Y si escribo para mí, eso es mío y tiene que ver conmigo. ¿Cómo no voy a poder decidir sobre lo que escribo? Entonces, si te das cuenta, casi nada de lo que escribí, me decía, está publicado en un solo libro. Está solo en publicaciones independientes que aceptan que yo publique y conserve yo mis derechos. O sea que si yo quiero, lo publico después en otro lugar. Bueno, eso fue todo un reto, porque digo, ¿cómo hacemos, no? Pero me pareció interesante lo que había detrás, hasta dónde va su radicalismo, ¿no? Para quién escribimos, cómo escribimos, por qué escribimos. Entonces fueron 10 días muy intensos. Yo le ayudaba en la mañana un poquito en su campito, me llevó, porque el país es chiquito, ¿no? A conocer algunos lugares. Ella maneja una camioneta, llegó en su camioneta y me llevaba. Y cada día fue un aprendizaje sobre cómo pensar, bueno, un poco sobre su propia vida, porque además me hablaba, pero era en relación, o sea, esto de la genealogía, ¿no? Hablar de su país, hablar de sus retos, hablar del radicalismo en pensamiento, de cómo concibe la idea del problema con los nacionalismos. Tenía que ver con sus propias experiencias de vida. Ella también es una mujer que cura, o sea, también tiene una parte de su huerta que tiene para las plantas que son medicinales. Y vienen gentes de otros lugares, de los pueblitos también, y ella les prepara bueno, distintos compuestos con hierbas. Entonces su casa está llena de plantas. Hay un saber, otro saber, un saber de las mujeres, ¿no? Y eso también le ha generado otro tipo de vínculo. Muy difícil para ella vivir en un país que es muy patriarcal, profundamente, es un reino, Eswatini o sea, es un pequeño reinado, es bastante patriarcal en todo sentido. Pero a pesar de todo está la decisión de seguir ahí su vida, ¿no? Entonces, bueno, fue otro instante radical, yo regreso y ahí es cuando decido que formemos aquí en México la red Feminismo, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur. No la decido yo, obviamente, es un grupo, somos un grupo de compañeras, es algo plural, porque si no, otra cosa que aprendí también muy importante de las africanas, de su manera de pensar las luchas de las mujeres, que les podemos llamar feministas o no, pero son luchas de las mujeres, es que son colectivas, que el sujeto de esas luchas es colectivo, ¿no?
y el asunto es cómo definimos eso colectivo. Entonces, eso fue muy fuerte, y sobre qué organizamos lo colectivo, porque otra cosa que aprendí con Patricia es que muchos de nuestros temas de investigación, o de lo que nos despierta la pasión por los temas que estudiamos, investigamos, tiene que ver con malestares. Malestares propios, malestares de las sociedades que venimos. La vida de Patricia estaba llena de malestares que le generaron retos, preguntas, y tienen que ver con su investigación. Para muchas mujeres, muchos de esos retos y preguntas tienen que ver con formas diversas de violencias que vivimos, ¿no? Violencias en la academia, violencias para hacer y lo digo en plural, ¿no? Para hacer un espacio propio, o sobre los temas que nos interesan. Entonces, la red que creamos es un poco para hablar de esos malestares y cómo crear un espacio diferente, ¿no? Identificar, por ejemplo, como muchas estamos en la academia, y la academia siempre hablamos en singular, pero la academia yo digo que hay que hablarla en plural, ¿verdad? Porque depende de cada espacio las dinámicas que se dan, entonces los malestares están muy en relación con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo crear un espacio común que nos permita, a la vez que estar en la academia, en las academias, producir un cambio, poder estar adentro y afuera, ¿no? Entrar y salir de alguna manera, y vincularnos, y así surge esta red, ¿no? Para crear esos diálogos y aprender mutuamente, leer, por ejemplo, mucha teoría postcolonial escrita en la India, que sí ha tenido mucha resonancia en África, pero no sabemos en América Latina eso, ¿no? De esos diálogos que sí hay. A leer un poco más sobre China, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, crear ese tipo de espacios que nos permiten los diálogos desde el sur, ¿no? Entonces, ese es un poquito, digamos, hablando un poco, en mi caso, de los instantes radicales, ¿no? El último instante radical, yo podría señalar ahora, porque esos van apareciendo, es la posibilidad de hacer un dossier en la revista Páginas. La revista Páginas es una revista de la Universidad Nacional de Rosario. Al final de mi presentación les vamos a pasar una serie de diapositivas que hice para esta presentación, pero prefiero que sea así conversada para que podamos tener un diálogo, ¿no? Ojalá que esto así sea. Entonces van a ver en la presentación un poquito cómo pueden localizar este dossier, ¿no? Les decía, la revista Páginas es una revista de historia de la Universidad Nacional de Rosario, y hay la posibilidad de abrir un dossier para hablar sobre África y hablar de estos devenires feministas. Entonces ahí fue otro instante radical, justo era el momento que estábamos con la pandemia, en 2020-21, llega una profesora nueva al Centro de Estudios de Asia y África, que es la profesora Emily Riley, y entonces nos ponemos en contacto, y hay la posibilidad, en medio de la pandemia, de todo lo que esto retaba, de crear entre las dos, y con la gente que se sumó a esto, un espacio seguro, no sé, como de la posibilidad de ver a partir de la convocatoria que se abrió, ¿qué despertaba hablar de devenires feministas en África en la gente que escribían? Porque también la convocatoria permitía publicar en inglés, en portugués, en castellano. ¿Qué resultaba? Y el resultado fue maravilloso, ¿no? Porque tuvimos contribuciones que nos mostraban cómo pensar de otra manera las formas de hacer activismo, de querer cambiar la sociedad, digamos, de algo que es característico de las organizaciones, de los feminismos, y ahora lo vamos a ver, en África, que es esto de las organizaciones de base, qué pasa en la literatura, cómo la literatura también nos da claves. Y fue la posibilidad de traducir, por ejemplo, un texto de Patricia McFadden, que está publicado en el dossier. Entonces, bueno, ese fue también otro instante radical que en mi devenir de Mónica hace que más y más yo reconozca que mucho de mi feminismo, incluso cómo yo me interpelo como una mujer de América Latina, tenga que ver con esa relación con África. O
¿sí? De la que podemos hablar más en detalle, y seguramente Alicia nos contará la propia, ¿no? Después haremos un espacio, Alicia, a ver si tú te animas también porque les invito, realmente es muy interesante investigar por qué ciertas categorías están con nosotras, nos hacen como clic, ¿no? Tanto, para mi caso esto de por qué nación y ciudadanía, por qué los temas de los racismos, de dónde vienen, ¿no? Entonces tratar de construir una genealogía que tiene que ver con la formación, pero también tiene que ver conmigo misma, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, con respecto a esos feminismos, ahora vamos a movernos un poquitito. Ahora voy a pasar ya de lleno, después de hablar un poquito de mi propio devenir, de hablar un poquito cómo podemos, qué estudios hay sobre estas, sobre lo que podríamos ahora definir, poniendo una S, no feminismo en singular, sino feminismos, que ahora sí, como tal, se habla más en África. Y uno de los primeros estudios que hubo, un primer intento de hacer digamos, una revisión de cómo podrían entenderse esos feminismos para África, se hizo precisamente a principios de los 2000, publicado por una feminista sudafricana, Desiree Lewis, y trata ella de hacer, identificando una serie de trayectorias de esos feminismos, ¿no? Y entonces ella señala cómo es muy importante a la hora de definirse, ya también coincide en los años 90, qué sería un feminismo o qué serían los feminismos en África. La primera idea es identificar cuál es el feminismo dominante o hegemónico y frente a ese decir qué es lo propio, qué es lo característico, ¿no? Obviamente ese feminismo dominante o hegemónico es el feminismo del norte global, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían los otros feminismos, ¿no? ¿Y dónde están las dificultades para conciliar lo que habría de común entre esos feminismos y lo diverso, ¿no? Entonces, o sea, y tiene que ver mucho con toda esta crítica muy fuerte que ya hay en los años 70, 80, sobre todo con las feministas afroestadounidenses, esto que después vamos a identificar con la interseccionalidad, de que en realidad hay que hablar de feminismos en plural, ¿no? Entonces, ciertas concepciones occidentales del norte, del primer mundo, sobre qué significa ser feminista y qué mujeres necesitan, y lo digo entre comillas, ser liberadas, ¿no? Ciertos discursos como esos chocaban, ¿no? Con muchas de estas sociedades de los sures que tenían otras agendas que las estaban interpelando, ¿no? Por ejemplo, el modelo de la ola, hablar de los feminismos como la primera, segunda ola, también basado en organizaciones blancas, sobre todo de luchas feministas blancas, y por lo tanto de un recorrido histórico muy centrado en dinámicas que tienen que ver más con el norte, presupone que las mujeres de color no se interesarían por el feminismo, ¿no? Porque no se identificarían con esas olas. O se tienen que enganchar en algún momento con alguna de esas olas, ¿no? O sea, no podríamos tener un sincronismo, ¿no? En esas olas. Otra cosa que también choca es considerar que el sexismo es la máxima forma de opresión. Para muchas de estas mujeres, la forma máxima de opresión no pasa por el sexismo, tiene que ver más con otras consecuencias que vienen del colonialismo, de los imperialismos, etc., ¿no? Otra cosa que molestaba es con un feminismo que fuera hegemónico, demasiado universalizante, es quitar el énfasis en raza y clase, ¿sí? Para las feministas africanas, o sea, y bueno, afroamericanas también, obviamente, y obviamente afrolatinas, hoy que es el día, ¿cómo no hablar de raza y clase, ¿no? Otra cuestión también que molestaba es que el discurso hablaba mucho más de derechos que de justicia, cuando para las africanas hacía mucho más sentido hablar de justicia, ¿no? Entonces, y justicia entendida de cambio social, ¿sí? O sea, una agenda que llevara un cambio social para generar justicia más que luchar por derechos. Porque ¿qué onda si tengo el derecho, pero los derechos están en papel y son, ¿no?, formales, pero no se cumplen? Entonces, por eso el énfasis en justicia en el caso del discurso de muchos de los feminismos en África, ¿no?
y la idea de cambio social. Y otra cosa es que muchos de ese feminismo hegemónico, sobre todo en los 90, cuando se escriben estos primeros textos en África, veían que la experiencia para hablar de una historia de los feminismos se centraba mucho en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente la preponderancia, vuelvo no solo en los 90, desde antes en África, de una idea del feminismo, una visión negativa. Sobre todo en los movimientos de izquierda, hablar de feminismo se identificaba con burguesía, ¿no? Y con planteos que rompían la fuerza del movimiento. Eso se vio muy fuerte, por ejemplo, en los movimientos independentistas, ¿no? Ni hablar de feminismo, ¿no? O sea, eso era un pensamiento burgués, de una clase media o media alta, de mujeres blancas, que solo venía a romper un movimiento que debía ser, confluir, ¿no? ¿Sí? Entonces, también había representaciones negativas del feminismo. O sea, realmente es bastante reciente que muchas de las africanas se empiezan a nombrar, a llamar, sobre todo, bueno, vamos a hablar un poquito de eso si nos da tiempo, con los últimos movimientos de estudiantes, que ya las jóvenes sí se nombran a sí mismas como feministas. Otra cosa importante es que hay diferencias y que se identifican a nivel económico, ¿no? No es lo mismo la situación de las mujeres del norte, y cuando me refiero al norte, Europa, América del Norte, Japón, norte de Asia, y el sur, Centro, Sudamérica, África, sur de Asia, beneficiarias del capital, o sea, las mujeres beneficiarias del capitalismo del norte y la economía global frente a la pobreza, a las condiciones de vida, de visa, no de vida, de visa, ¿sí? Porque también está la cuestión migrante, y de trabajo deplorables, las carencias en educación y salud, ¿no? Que tienen las mujeres del sur. Entonces, es muy difícil, si no se habla desde las diferencias, cómo crear, ¿no? Entonces, ¿de qué feminismo me habla? ¿Cuáles son las agendas? Entonces, eso generaba diferencias crecientes en la manera de pensar los activismos. Y esto lo vamos a ver muy frecuente en todos los encuentros internacionales de las mujeres, desde México en el 75. Está muy claro, ¿sí? Incluso dentro de América Latina, sabemos cómo Domitila Barrios estuvo ahí al frente, ¿no? Cantándole sobre todo a ese feminismo del norte, que era representado por Betty Friedan, planteándole la diferencia, la imposibilidad de agendas, ¿no? De una agenda común, ¿no? Sin reconocer las diferencias. Otra cosa es que en África estábamos también en una situación donde había un fracaso muy fuerte del multipartidismo, del nacionalismo de Estado, teníamos situación de dictaduras, inestabilidad económica, unas presiones muy fuertes para que África, entre comillas, se desarrollase, incorporando a las mujeres a ese fenómeno. También la democratización como una presión para poder intervenir del norte, eso que Samir Amin llamaba neocolonialismo, ¿no? Y también una inclusión en la economía mundial. Entonces, frecuentemente estas diferencias se ven desde una perspectiva de clase, ¿no? Entonces, hay una dominación del feminismo de clase media occidental, con condiciones que habla más de sus condiciones personales, que es más individualista, que habla de sexismo, que surge en un contexto de estructura patriarcal propia, la del norte, de sociedades postindustriales, ¿sí? Entonces, esa condición de sociedades postindustriales es muy diferente que las situaciones que tenemos en los sures, ¿no? Entonces, la propuesta es de un activismo alternativo, más que un activismo que tenga que ver con el sexismo o con las condiciones personales, un activismo que sea en base a la raza, al color, a la etnicidad. Y esa propuesta la tenemos muy fuerte en los feminismos afroestadounidenses, ¿no? Después la vamos a ver, obviamente va a estar en los feminismos también de América Latina. Entonces, un feminismo que se tenga que basar en condiciones estructurales de desigualdad, dicen las feministas africanas, y lo vamos a ver muy fuerte. O sea, la clave tiene que estar en las condiciones estructurales, ahí está, más que en el sexismo. El sexismo es parte de, pero tenemos que verlo enmarcado en esas condiciones estructurales. Entonces, creo que estas diferencias son importantes para poder ver por qué hay un esfuerzo muy grande en estos primeros estudios de cómo ubicar a las propias feministas africanas
ya sea las académicas o activistas que no eran académicas, cómo poder situarse, ¿no?, frente a esos feminismos, y lo vamos a ver, decía, desde México, pero lo vamos a ver muy fuerte en el 95 en Beijing. Ahí va a ser muy fuerte, cuando hace el encuentro internacional en Beijing, se van a dar estos choques, ¿no? Otra diferencia también es individualismo de clase media, como recién decía, versus roles sociales de las mujeres africanas, provenientes de una larga tradición de integración de las mujeres en estructuras colectivas. Y muchas de esas estructuras colectivas son mixtas. También hay hombres, hay jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poder congeniar, ¿no?, frente a una manera individualista de clase media, ver los roles sociales, interpretar los roles sociales, cuando en el caso de África es más bien como estructura colectiva, comunitaria, ¿no? Entonces, otra cuestión es autonomía de las mujeres versus formas culturales de participación, ¿sí? O sea, políticas que llevaran a más participación en lugar de políticas que llevaran a más autonomía, ¿no? Entonces, esas también son diferencias a tener en cuenta. Hablando ya de los movimientos de mujeres en África, si lo pudiéramos, que también esto es imposible hacerlo, pero aquí voy a pecar un poco, se podría decir que siempre han tenido una raíz política. Si yo hablo de movimientos de mujeres en África, los que son desde las independencias, lo que ha habido por el derecho al sufragio, los que ha habido por las ciudadanías, etcétera, etcétera, siempre tienen una raíz política, ¿no? Aunque no siempre de contenido feminista, porque son parte de otras agencias, pero siempre los movimientos de mujeres, no estoy diciendo feministas, tienen raíz política. Participación en luchas de liberación nacional, ¿no?, a través de políticas de género, muchas veces subordinadas a las movilizaciones contra el colonialismo y la opresión de clase. O sea, luchar contra el colonialismo y la opresión de clase era, digamos, la bandera fuerte, y lo de género se colocaba en segundo lugar, ¿no? Estaba subordinado, y muchas veces quedaba de lado y era desplazado, ¿no? Es más, como dijimos recién, enunciarse como feminista o atreverse a hacerlo podía verse como burgués, ¿no? La otra cuestión es que las mujeres se organizan en estructuras o redes, también, por género, por raza y por clase, ¿sí? Eso es muy interesante. La teoría feminista estadounidense y europea va a ingresar a la academia en África recién en los años 80, ¿sí?, esa teoría feminista. Si hablamos de los feminismos africanos, es interesante porque los estudios de género en África no van a estar ligados a la consolidación de un movimiento de mujeres como en Occidente. En Occidente me refiero sobre todo en Estados Unidos, donde los estudios de género llegan a la academia ligados al movimiento de mujeres. Y otra cosa muy fuerte es que en la academia, en África, no se puede pensar el activismo separado de la academia. Van juntos, siempre, ¿sí? Algo que nos pasaba incluso en la experiencia aquí en América Latina, por ahí sí hubo una época que se ponía como una dicotomía, ¿no? ¿Es activismo o es academia? Como que el activismo que quitaba objetividad, ¿no? Y que la academia tiene que ser objetiva. Aquí no, en África es impensable. Y otra cosa muy importante es que como la trampa con la que llega el género como concepto a África tiene que ver con las industrias del desarrollo. Porque los programas de género, todos son de género y desarrollo. Llegan a través de las agencias de cooperación, no solo las de la ONU, y sí, ahí Alicia no me deja mentir, llega a través de la industria, porque es una industria del desarrollo, y llega junto, y ahí viene género, porque el objetivo era incorporar a las mujeres al desarrollo, ¿no? Hay una escasez de fondos, además, en esos programas, falta de infraestructura institucional, y obviamente estos programas de género ligados al desarrollo llegan con toda esa infraestructura, obviamente con una cierta bibliografía, con una cierta literatura, perfecto, entonces lo vamos a ver ligado, ¿no? Y entonces tenemos, y con esto voy a cerrar esta parte de la presentación, tenemos 4 trayectorias de desarrollo teórico que se va a ir dando, ¿no? Tenemos a las africanas y las afroamericanas
que van a resistir a un feminismo dominante, que es este feminismo que se quiere universalista. Vamos a tener un activismo, una observación empírica y análisis de las experiencias de las africanas, sobre todo en las etapas de independentistas, ya post-independencia. Va a haber después una influencia muy importante del postestructuralismo y la incorporación de la teoría postcolonial, y yo identifico después una quinta trayectoria que tiene que ver más con las primaveras árabes, sus consecuencias, que tiene que ver también con los movimientos estudiantiles y con una respuesta descolonial frente a lo que había sido el pensamiento postcolonial, ¿no? Entonces, eso va a traer una serie de cambios que son fundamentales en cómo se plantea y qué riqueza tienen estos feminismos en África, ¿no? Solo me voy a referir, bueno, para empezar, la primera trayectoria es cuando el objetivo principal es entender el género y el feminismo, pero desde una perspectiva africana, y aquí ustedes, ¿qué se nos viene a la mente enseguida? La figura de Nawal el-Zawadi, ¿no? Desde Egipto, de Amata Aido en Ghana, que habla de mujeres africanas frente a la sociedad moderna, de Molara Gundipe, que nos va de Nigeria, que nos habla de teoría literaria, de mujeres, medios y diásporas, y a través de esos temas interpelan a qué es el género pensado en África. También tenemos a Chikwenye Owenyumi, de Nigeria, que habla de literatura africana y la liga ya en esa época con el Caribe y las diásporas. Aquí las identidades de género de las africanas tienen que ver con la dominación racial, colonial e imperial. Y hay un esfuerzo por definir una teoría feminista africana en términos de lo que la teoría feminista no lo era. En la segunda trayectoria, desde los 80, tenemos activistas, escritores académicas, historiadoras, como Bolan Leahue, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, mujeres que trabajan género y sexualidades, como Christine Obo. Y recordemos que en los 80 ya tenemos un tema que empieza a tocar muy fuerte en África, que es el tema del SIDA, ¿sí? Entonces entra con el tema del SIDA la cuestión de las sexualidades. Recordemos que el SIDA en África es, en el caso de Sudáfrica muy fuerte, es una enfermedad sobre todo de mujeres más que de hombres, ¿sí? Entonces entra muy fuerte el tema de la sexualidad. Fátima Mernissi, por ejemplo, desde Marruecos, que va a hablar de Islam y democracia, con una perspectiva de género, de feminismo en el Islam. Patricia McFadden, que va a hablar de feminismo y realidad africana, movimientos de mujeres. Tadesse, de Etiopía, que va a hablar de maternidad y asistencia. En la trayectoria 2, lo más importante es priorizar las experiencias políticos, sociales de las mujeres africanas en su vida cotidiana. Hay una crítica a los proyectos nacionalistas posteriores a la independencia, como proyectos masculinos, y se introduce el discurso de los derechos de las mujeres, ¿sí? Aquí vamos a ver más fuerte ese discurso. En la tercera trayectoria, aquí es donde se introduce muy fuerte el análisis de género. Las mujeres debían tener su lugar en el proyecto nacional. Aquí se disputa el proyecto nacional para exigir una presencia de las mujeres. Y empezamos a tener organizaciones de redes de mujeres muy importantes como AWOR, que es la Asociación de las Mujeres Africanas para la Investigación y el Desarrollo, que está en Dakar, en Senegal. Otra organización que es WARDOC, que es una de investigación y documentación. El Centro del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ibadan, en Nigeria. En la trayectoria 4, que es cuando se incorpora el análisis postestructuralista y postcolonial, aquí vamos a tener autores como Said, como Gramsci, como Foucault. Va a haber críticas al concepto de género por su colonialidad. Oyeron Koyegumi va a decir que género es un concepto que viene de afuera, que no tiene que ver con el pensamiento africano. Y aquí las categorías claves son poder, conocimiento y deseo, ¿sí? Para mostrar la construcción identitaria bajo las condiciones producidas por la modernidad occidental. La última trayectoria es la que les decía, donde tenemos movimientos sociales, como son las primaveras, 2010-2012, donde hay una crítica muy fuerte a los regímenes neoliberales, los movimientos de estudiantes, que van a decir que el colonialismo todavía pervive en África y van a exigir un cambio al respecto. También todas las luchas con el tema de las violencias, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos una serie de feministas de las que podemos hablar. Yo lo dejaría un poquito aquí. Bueno, Mónica, pues estoy admirada de toda la plática que nos has dado. Muchísimas gracias, Mónica.